con la cámara apagada porque yo no soy el que tiene que estar en este curso, estaré silenciado, pero voy a estar oyendo todo el rato. Si hubiera cualquier problema técnico, tú invoca mi nombre y aparezco cual espíritu rápido, ¿vale? Bueno, pues que paséis muy buena tarde y nada, María, a por ello. Venga, vamos. Gracias, Adiós. José. Ahora. Hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Mi nombre es María, como os ha dicho José, María Fuentes. Soy técnico de Administración General. Ahora mismo trabajo en el Ayuntamiento de Murcia, en la Concejalía de Urbanismo. Anteriormente trabajé en el Ayuntamiento de Totana también, muchos años, también en la Concejalía de Urbanismo. Y bueno, os voy a explicar un poco cómo hemos planteado el curso de protección de la legalidad urbanística. Os voy a comentar para que sepáis un poco lo que os vais a ir encontrando a lo largo del curso. Y yo quisiera hacer un repaso general. Estoy compartiendo aquí en la pantalla un esquema con todo lo que hay en el curso. Y mi idea es comentarlo brevemente. No quisiera que se hiciera la clase muy larga, o por lo menos muy larga hablando yo, porque es verdad que por experiencia, yo también como alumna de cursos, cuando uno lleva así como una hora ya escuchando hablar a una persona, pues es fácil ya desconectar y ponerse a pensar en otras cosas porque nos saturamos. Entonces, un bombardeo así de información muy bestia, pues bueno, yo prefiero hacer hoy una visión general de lo que os vais a ir encontrando luego en los temas para que os quedéis hoy con una idea. Yo hoy no pretendo que nadie aprenda un montón, simplemente para que os quedéis con una idea los que no os dedicáis al urbanismo, porque sé que muchos de los que estáis por aquí os dedicáis a urbanismo. Pero hay otras personas que no, que no trabajan en esta materia y entonces, bueno, pues yo hoy con que se quede ahí una idea general de los conceptos básicos, me doy por satisfecha porque tenemos el curso por delante, tenéis los temas, tenemos los foros y tendremos la última clase presencial que ya os digo, creo que está confirmado, pero bueno, os lo confirmaremos a través de los foros. La clase última del curso en principio va a ser el martes, a ver, 17 de diciembre, en un mes más o menos. ¿Vale? Y en esa clase, a mí en esa clase, bueno, hablaremos de lo que vosotros queráis plantear, pero a mí en esa clase me gustaría incidiendo un poco en lo que ha dicho antes José, en la puesta en común, por supuesto, quien quiera. Yo os prometo que no soy, porque a mí eso me da mucha rabia cuando me lo han hecho a mí, de fulanita, ¿tú qué piensas de esto? Pues quien quiera que hable y que comente y que plantee cosas. Pero por lo que decía José al principio, yo es verdad que a mí los cursos de la federación y los cursos en general sirven mucho cuando son con compañeros de otros ayuntamientos. Es verdad que a veces pensamos, nosotros estamos en nuestro trabajo, hacemos las cosas de una manera, que nos han enseñado, las hemos aprendido así, y a veces ni nos planteamos que se puedan hacer de otra distinta. Y es a veces en los cursos o fuera de los cursos, hablando con compañeros de otros ayuntamientos, que a mí me ha pasado muchas veces, hablando por teléfono con un compañero de otro ayuntamiento que dices, ah, pues no me había planteado que esto se pudiera resolver así, o yo no había interpretado esto así. Y eso estaba muy bien. A veces para cuestiones que no tenemos muy claro cómo resolver y a veces para cuestiones que sabemos resolver y están bien resueltas, solo que puede ser que haya otra forma de hacerlo. Entonces, yo esa última clase me gustaría enfocarla un poquito por ahí. Yo plantearé algunas cuestiones que creo que pueden dar lugar a interpretaciones distintas y que se prestan a lo mejor en que en un ayuntamiento se haga de una manera y en otro de otra, para que las pongamos en común. Quien quiera comentar cómo se hace en su ayuntamiento, que lo comente y los demás aprendemos. Y bueno, en general para tratar en esa última clase los temas que vosotros queráis. Claro, todas las dudas que os haya generado el curso, los temas. Entonces, ¿cómo abordamos el curso de la protección de legalidad urbanística? Vais a tener, no es un curso largo, porque es una materia, ya lo sabéis, los que te digáis a esto, muy concreta, entonces no es un curso muy extenso. Yo lo he dividido en tres temas para procurar que no se hiciera ninguno muy largo. Se podía haber hecho en dos, la verdad, por un lado el restablecimiento de la legalidad urbanística y por otro lado todo el expediente sancionador, pero es que la parte del expediente sancionador me parecía muy tocha, perdóname la expresión, para meterla en un tema. Al final cuando uno lee 15 folios seguidos, pues uf,
no, a lo mejor ya no se quedan los conceptos claros o no se entiende bien. Entonces, he dividido en dos la parte del expediente sancionador, el tema uno y el tema 2 va sobre el procedimiento sancionador y el tema 3 sobre el restablecimiento de la legalidad urbanística. A ver, empezamos ya así un poco a hacer un repaso y a comentar. Ya os digo que va a ser un repaso así un poco general, solo me voy a detener en alguna cosa que a lo mejor piense que puede suscitar más dudas. Vale, mirad, la comisión de una infracción urbanística, una infracción, digamos que tiene una doble vertiente. Tiene de un lado se deriva una consecuencia que es un procedimiento sancionador, porque hay una persona que ha cometido una infracción y hay que imponerle una sanción, y de otra, la restitución de la legalidad urbanística. La restitución de la... Bueno, entiendo que el procedimiento sancionador, en la materia que sea, no solo urbanística, entendemos todos lo que es, aunque no tengamos conocimiento exacto de cómo se tramita. El restablecimiento de la legalidad urbanística, que es algo más específico de la protección de la legalidad urbanística, implica, dicho así de una manera un poco gruesa, hacer como si la infracción no hubiera existido. Es decir, que el suelo, el terreno, se quede como si esa infracción no se hubiera cometido. Si yo me he hecho una casa sin licencia, la restitución de la legalidad urbanística va a implicar la demolición, en principio, la demolición de esa casa y que el terreno se quede como si ahí no hubiera pasado nada. Esto que parece muy sencillo no lo es tanto. Para mí el tema de la legalidad urbanística tiene una cosa, que es que la teoría es fácil, ya lo veréis, sobre todo para animaros a los que no os dedicáis a esto, que tampoco le tengáis miedo a la materia, porque en la teoría es sencillo, la teoría es fácil, está además muy regulado, es una materia que está regulada en la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial Urbanística de la Región de Murcia y ya está. Y el procedimiento, que sí nos tenemos que ir a la Ley del Procedimiento Administrativo Común, pero no es una materia que esté regulada en tropecientas mil leyes y que tengamos que estar acudiendo a una y a otra. Está regulado en nuestra Ley de Ordenación Territorial. Y la teoría no es complicada. Estas son las infracciones que hay, estas son las sanciones que corresponden a cada infracción, este es el procedimiento que hay que tramitar y estas son las consecuencias y así se hace el restablecimiento. Pero esa teoría que no es complicada, la práctica pues se complica un poco más y ahora lo iremos viendo. Entonces, yo quiero empezar aquí en el esquema que os he compartido haciendo al principio una mención muy rápida a cuáles son los principios de la potestad sancionadora en general, no en el ámbito urbanístico. Estos son principios que están recogidos en la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público y son principios aplicables al ejercicio de la potestad sancionadora de cualquier materia, la que sea, urbanística, medioambiental, son principios muy generales, no que sean muy concretos, son principios generales que se tienen que respetar en todos los procedimientos sancionadores que tramite la administración de la materia que sea. Entonces, el principio de legalidad, ¿qué implica? Pues implica que la potestad sancionadora que va a ejercer el ayuntamiento, en este caso en materia urbanística, tiene que estar recogido por una ley. Y además el procedimiento se tiene que ajustar toda la tramitación al procedimiento legalmente previsto, ¿vale? Hay que seguir los trámites estrictamente que establece la ley. El principio de retroactividad significa que son aplicables las normas vigentes en el momento en el que se comete la infracción. Si yo realizo hoy una actuación que no está tipificada como infracción y mañana cambia la ley y esa actuación que yo he hecho hoy ya sí es una infracción, a mí no me van a poder imputar esa infracción, ¿vale? Porque no me pueden aplicar una ley nueva de manera retroactiva para hacerme responsable de esa infracción. De la misma manera, sí hay efectos, lo establece la ley, hay efectos retroactivos si favorece al presunto infractor, tanto en la tipificación de la infracción como en la sanción como en la prescripción. Es decir, si yo cometo una infracción, se me impone una sanción y mañana cambia la normativa y esa sanción es más leve, a mí me la van a aplicar retroactivamente. Yo me voy a beneficiar de esa mejora que ha hecho la nueva ley. Y esto lo hemos visto, pues, claro, lo hemos visto incluso en algunas leyes, porque no se aplica solo a las infracciones administrativas, sino también a los delitos penales.
El principio de responsabilidad, no, ¿dónde voy? No, el de tipicidad, perdón. Implica que solo podemos considerar infracción administrativa las vulneraciones del ordenamiento jurídico que estén definidas como tal infracción en una ley. Si hay una actuación que puede ser, bueno, pues reprobable, incómoda, molesta, lo que sea. Si no está tipificada en una ley como infracción, si no hay una ley que diga esta actuación constituye infracción, no hay infracción, ¿vale? El principio de responsabilidad, bueno, pues nos dice que sujetos pueden ser responsables de las infracciones y aquí la ley 40/2015 es muy escueta, dice que pueden serlo tanto las personas físicas como las jurídicas, es decir, que las sociedades mercantiles, sociedades anónimas, sociedades limitadas también pueden ser responsables de la comisión de infracciones. El principio de proporcionalidad nos dice, este principio establece un límite a las sanciones por arriba, porque dice que las sanciones administrativas en ningún caso pueden implicar penas privativas de libertad. El ayuntamiento no va a mandar a nadie a la cárcel, porque las sanciones que pueda poner un ayuntamiento, la administración local, son sanciones pecuniarias, no son penas privativas de libertad, eso para los juzgados penales. Y este mismo principio pone también un límite, digamos, por abajo, que supone que la comisión de una infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la norma. Bueno, este principio es un principio general. Lo que quiere decir es que a mi infractor no me puede resultar más beneficioso cometer esa infracción, porque las consecuencias sean ahí, que el cumplimiento de la norma, que cumplir la propia norma. Y por último, el principio de no concurrencia. ¿Qué pasa? Imponer Te dos pongo sanciones un poco. por unos mismos hechos. Hombre, en el ámbito, el ayuntamiento no. En el ámbito administrativo, la administración no va a imponer a la misma persona la misma sanción por los mismos hechos, obviamente. Pero ¿qué puede pasar? Y está especialmente regulado en materia de legalidad urbanística. Pues que una infracción tipificada en la ley como infracción urbanística, además sea constitutiva de un delito penal. Entonces, en esos casos, lo que nos quiere decir la ley es que si hay una sanción penal por unos hechos que también son constitutivos de infracción administrativa, no podemos volver a sancionarlo desde la administración local. No se puede sancionar dos veces por los mismos hechos. No es un caso muy habitual, pero sí hay infracciones urbanísticas que están tipificadas en el Código Penal como delito, ¿vale? Son pues, las infracciones que se realizan en espacios destinados a viales, a zonas verdes, al dominio público, a espacios protegidos porque tienen un especial valor paisajístico, ecológico, etc. Obras realizadas en suelos no urbanizables, actuaciones en suelos no urbanizables pueden ser también constitutivas de delito. Entonces, en todos esos casos, bueno, lo adelanto ya y así no tenemos que verlo luego. Si el ayuntamiento detecta que una infracción urbanística puede ser constitutiva de delito, hay que remitirlo, hay que parar el procedimiento administrativo, porque claro, aquí, bueno, iba a decir quién gana, no, quién gana, no, quién tiene prioridad, qué prima el orden penal. Entonces, si detectamos esa circunstancia, nosotros tenemos que parar el procedimiento administrativo, dar traslado al Ministerio Fiscal de que hemos tenido conocimiento que se ha producido un hecho que podría ser constitutivo de un delito y esperar a que el Ministerio Fiscal realice sus actuaciones y en su caso el juzgado y ya se pronunciará. Mientras tanto, nuestro procedimiento pues se queda parado. ¿Vale? Estos son los principios generales para el ejercicio de la potestad sancionadora. Vamos a entrar ya a ver, ya os digo, un poco por encima, quiero ir más o menos rapidillo. Tal y como está regulada esta materia en la Ley 13/2015 de ordenación territorial. Y vamos a empezar. He cambiado un poquito el orden con respecto a cómo está regulado en la ley, porque me parece que sobre todo para las personas, a lo mejor que pues, ya la primera vez que hacen un curso de urbanismo o que no se dediquen a esto, quizás pienso que les resulte más fácil entenderlo con el orden que yo he puesto, ¿vale? Entonces no está exactamente como está regulado en la ley. De hecho, en la ley está regulado primero la restitución de la legalidad. Yo he pensado empezar con las infracciones porque creo que al final el restablecimiento es más sencillo, es más cortito y ya pues cuando estemos más cansados vemos la parte más sencillita. Empezamos con las infracciones. ¿Qué son las infracciones urbanísticas?
simple. Las actuaciones que vulneran la ordenación urbanística y que están tipificadas en la Ley de Ordenación Territorial, sin más. ¿Quién considera la ley que puede ser responsable de una infracción? Pues, por supuesto, el promotor de la actuación. Yo quiero hacerme una casa, yo contrato a una empresa para que me haga una casa, yo soy el promotor de la actuación. Va a ser normalmente el principal responsable, pero también puede ser el propietario del suelo, siempre que tenga conocimiento de que se están haciendo unas obras en su suelo o, dice la ley, con la mera tolerancia. O sea, el propietario también muchas veces va a cargar con la sanción. También pueden ser responsables los funcionarios y autoridades, porque hay infracciones que lo veréis en los temas, no detenemos aquí, pero los funcionarios y las autoridades pueden también en el ejercicio de sus funciones cometer infracciones. Las personas jurídicas, como hemos dicho antes, también, y las compañías suministradoras de servicios públicos. Que esto es un tema que lo apunto para comentarlo en la última clase, porque bueno, da lugar a mucho debate también, el tema de las compañías suministradoras de servicios. A continuación nos dice la ley cómo se clasifican las infracciones. Nos dice cuáles son las infracciones urbanísticas y cómo las clasifica. Y hay tres grupos: las infracciones muy graves, las graves y las leves. No las he puesto aquí en el esquema porque son muchas, las tenéis en los temas y no nos vamos a detener de una en una, pero bueno, que se sepa que se clasifican en esos tres tipos. Por comentar algunos, los más así llamativos quizás. En las infracciones, se consideran infracciones muy graves. Normalmente la diferencia entre las muy graves y las graves va a estar en que las muy graves son actuaciones que se desarrollan en suelo no urbanizable o que afectan a zonas verdes o espacios públicos o a bienes catalogados, a bienes protegidos. Es decir, son infracciones, son actuaciones que afectan de una manera, digamos que especial al interés general, porque afectan precisamente a todos estos espacios o a estos bienes. Las infracciones graves, pues de igual manera como he dicho que las muy graves suelen ser, no todas, pero suelen ser actuaciones en suelos no urbanizables, las graves son actuaciones, parcelaciones, cerramientos de parcela en suelo urbano y urbanizable. Y luego están tipificadas otras, pues como los cambios de usos de edificios o de locales sin el título habilitante correspondiente. Últimamente, por lo menos aquí en Murcia, ya lo comentaba en el curso de licencias, tenemos avalancha, pero de verdad avalancha, de cambio de uso de locales a viviendas. Donde había locales comerciales, se están haciendo viviendas. Eso implica un cambio de uso que necesita un título habilitante. En este caso, una declaración responsable. No es necesario licencia, una declaración responsable, porque lo dice así la ley. Bueno, pues si se hace ese cambio de uso sin el título habilitante, sería también una infracción grave. Luego hay un montón, pues no haber obtenido el informe de evaluación de edificios, que sabéis que las comunidades de propietarios deben tenerlo cuando el edificio tiene cierta antigüedad, creo que eran 50 años. Hay varias infracciones tipificadas como graves y yo creo, por mi experiencia, que la infracción grave estrella en la mayoría de los ayuntamientos supongo que será la ejecución de obras de nueva planta, de rehabilitación o de reforma sin título habilitante. Esto es bastante recurrente, esta infracción. Hacer obras sin licencia, vamos. En principio está tipificada como grave, pero si es legalizable, dice, si la obra que hemos hecho sin licencia es legalizable, es decir, la hemos hecho sin licencia, pero cumple con la normativa urbanística, luego podríamos legalizarla. En ese caso pasamos al leve. Ya tenemos aquí una primera rebajilla que hace la LOTUR, que hace varias. Ahora lo veremos. La calificación pasaría leve en esos casos, si es legalizable. Verdaderamente puede tener cierto sentido, porque claro, no es lo mismo hacer una obra que es ilegalizable, o sea, que no es que hayamos hecho la obra sin licencia, es que encima la hemos hecho incumpliendo la normativa. Bueno, entiendo que eso es más grave que hacer una obra que al final pues no he pedido la licencia porque, pues no sé, porque quiero ahorrarme el impuesto, porque el ayuntamiento tarda mucho en tramitarlo, porque no sé qué, pero puedo legalizarla, por lo menos la obra María, que he hecho con la ¿me normativa. oyes? Sí, ¿alguien está Digo, hablando? sí, soy Pedro, Sí, que tengo una duda, porque claro, al ser leve, el plazo de prescripción es un año, ¿no? sí, sí. Entonces, en teoría se hace con sin título habilitante. A ¿No ver, se puede ahí tendríamos, considerar que son 4 años de prescripción? claro, las graves son 4 años, las leves son un año.
Pero ahí el plazo de prescripción, en mi opinión, esto ya son cuestiones que entran mucho a debate. En mi opinión, es que tendríamos que saber desde qué momento sabemos que es legalizable. Porque, claro, así de primera, pues es posible que no, que necesitemos informes jurídicos y demás. Eso sí, una vez que determinamos que la obra es legalizable y por tanto la calificamos como leve, sí, el plazo de prescripción es de 1 año. Eso es así. No sé cómo se interpretará en otros ayuntamientos. Son de estas cosas, es uno de los ejemplos que decía, la teoría es muy fácil, pero luego hay que ir a aplicar esa teoría. Si es infracción leve, si se puede calificar como leve, desde el momento en el que sepamos que podemos calificarla como leve, tenemos que considerar que el plazo de infracción es 1 año, con lo cual es fácil que haya transcurrido. El plazo de prescripción se cuenta a partir de que tienes constancia de la infracción, ¿no? O desde que se abre el expediente Efectivamente, si no hay hecho. Que efectivamente. lo... A partir del momento en el que se ha cometido la infracción o que haya signos externos que nos permitan saber que esa infracción se ha cometido. ¿Vale? Ya en Y el vale, caso de edificaciones y demás, lo vamos a ver ahora después, pero bueno, desde que las obras, se cuenta la infracción desde que las obras están dispuestas para su destino. Ahora después lo comentaremos. Pero sí, hay que tener en cuenta que en esos casos el plazo de infracción va a ser 1 año. Plazo de y una infracción. ortofoto es suficiente para demostrar la antigüedad, ¿no? ¿Perdona? Una ortofoto histórica es suficiente para demostrar la antigüedad, ¿no? Sí, en principio sí, sí. Es uno de Vale, los elementos de prueba que sí, yo considero que es totalmente admisible. Sí. Son vale, muy gracias. útiles además las ortofotos para estas cosas, sí. Vale, pues continuamos. Y vamos por las infracciones leves, además de las obras que sean legalizables, pues, por ejemplo, no presentar la declaración responsable de primera ocupación. Sabéis que cuando se construye una vivienda hay que presentar una declaración responsable de primera ocupación en la que se acredita que esa vivienda, digamos que es apta para ser habitada. Si no se presenta ese título habilitante, pues es una infracción leve. O iniciar las obras sin hacer la tira de cuerdas, o dificultar o impedir la inspección urbanística, el trabajo de los inspectores. En fin, hay varias infracciones tipificadas como leves. Las tenéis en los temas, no nos detenemos en eso. Ya se ha cometido la infracción. Vamos al régimen sancionador. ¿En qué consiste la sanción? Ya lo hemos dicho antes, en este ámbito la sanción es una multa, es una sanción pecuniaria, no cabe imponer, puede haber medidas accesorias y demás, pero la sanción urbanística es una multa. ¿Cómo se calcula esa sanción? Vamos por partes porque esta es una de las cosas que creo que quizás en la teoría no es complicada, pero luego a la hora de llevarla a la práctica, de concretar cuánto le vamos a imponer de sanción a un infractor, no es tan sencillo. Entonces, primer paso, hay que valorar la obra que se ha realizado o, en su caso, ahora lo vemos, la obra proyectada. ¿Cómo se hace esa valoración? Vamos a ver. Si la obra, tal y como la pille en su momento el inspector, hay que hacer una valoración de la obra que se ha ejecutado, si está entera, si no está entera, pues la parte que se haya hecho. Eso lo hace el servicio técnico aplicando unos módulos de una orden de la Consejería de Hacienda y multiplicándolo por los metros que se hayan construido y nos va a dar un valor, una cantidad. Esa cantidad es la valoración. En el caso de que la obra no esté terminada y hayamos ordenado la suspensión, que es lo que tenemos que hacer, la suspensión de las obras porque no tienen licencia, y el propietario se salte, el promotor se salte esa suspensión, ahí la valoración va a ser de la obra proyectada, o sea, del total de la obra que el promotor haya proyectado hacer, ¿vale? Porque se ha saltado la suspensión, pues no nos vamos a quedar solamente con lo que ha hecho, a lo mejor tiene ahí la casa en estructura solamente. Si se salta la orden de suspensión, le vamos a hacer la valoración por el total de la obra que haya proyectado, digamos por la casa. Ahí tenemos esa valoración, la hace el servicio técnico aplicando, es una fórmula súper sencilla, es multiplicar los módulos que establece una orden que hay de la Consejería de Hacienda, que está establecida a efectos tributarios, por los metros de obra que se hayan ejecutado. Ahí tenemos la valoración. Segundo paso, le aplicamos a la valoración unos porcentajes.
¿Qué porcentajes son? Pues depende de la calificación de la infracción. Si es una infracción muy grave, le vamos a aplicar un porcentaje. La sanción va a ser entre un 50 y un 100% de la valoración. Si es grave, del 20 al 50, si es leve, del 1 al 20. Entonces, imaginaros que la valoración son 10.000 euros, la valoración de la obra. Si la infracción es muy grave, la sanción va a ir entre 5.000 y los 10.000 euros de la valoración. Si es grave, entre 2.000 y 5.000, y si es leve, entre 100 y 2.000. Las horquillas son enormes. O sea, de 5.000 a 10.000 euros, que es el doble. ¿Dónde vamos? ¿A qué parte de la horquilla? ¿Alta, baja? Pues dependiendo de las circunstancias que concurran en el expediente. Esto es como los juicios. En un juicio de asesinato, la pena es entre 15 y 20 años. Pues hombre, no le hemos traído a la cárcel 15 años que 20. ¿Cómo decide el juez? Pues dependiendo de las circunstancias que concurran. Aquí pasa igual. Hay circunstancias que agravan los hechos, la responsabilidad del infractor, y circunstancias que atenúan, que disminuyen la responsabilidad del infractor. Entonces tenemos que ver si concurren, porque a veces no concurre ninguna, circunstancias de uno u otro tipo para ver en esa horquilla, en ese porcentaje, dónde vamos, qué sanción imponemos. ¿Cuáles son esas circunstancias? Pues las circunstancias agravantes son, las tenéis también en los temas, pero bueno, las comentamos rápido. La reincidencia, que es la comisión de una infracción del mismo tipo en el plazo de 4 años. O sea, si yo cometo 2 infracciones en el plazo de 4 años del mismo tipo, por la primera no me van a decir que hay reincidencia, no va a actuar como agravante, pero por la segunda ya sí. La segunda ya me van a decir, hay un agravante. Va a ir la sanción, digamos que de la mitad hacia arriba. Ahora vemos cómo. También agrava la responsabilidad la resistencia a las órdenes relativas a la defensa de la legalidad urbanística o su cumplimiento defectuoso, iniciar las obras sin orden del técnico director o hacer modificaciones del proyecto sin las instrucciones del técnico, no suspender las obras tras la inspección y la advertencia de la autoridad, o alterar los supuestos de hecho que legitiman la actuación o los documentos en los que se acredita el fundamento de la actuación. Esas circunstancias van a hacer que nuestra sanción sea más alta que si no existiera ninguna de esas circunstancias. Pero hay otras que hacen lo contrario, disminuyen la responsabilidad. Por tanto, la sanción que nos van a imponer va a ser en la parte baja de la horquilla, digamos. ¿Cuáles son esas atenuantes? Pues no haber tenido intención de causar daño a los intereses públicos o privados, haber reparado el daño antes del inicio de las actuaciones o, importante, que las obras ejecutadas sean legalizables y se haya iniciado además la legalización. Y luego tenemos circunstancias que pueden funcionar como atenuantes o como agravantes, según cómo concurran. Y esas son el mayor o el menor conocimiento técnico de la actuación según la profesión del responsable. Esto quiere decir que en teoría es más grave si un arquitecto ejecuta unas obras sin licencia, porque tenemos que presuponer que un arquitecto tiene que saber que tiene que pedir licencia, que si lo hace una persona que se dedique a otra cosa, pues yo que sé, que sea agricultor. Presuponemos que no tiene por qué saberlo. Bueno, yo ahora comentaré. Otra circunstancia que puede actuar como atenuante o agravante es el mayor o menor beneficio que se haya obtenido de la infracción o que el infractor haya hecho la actuación sin considerar el posible beneficio económico, la mayor o menor magnitud física y económica del daño que ha producido la actuación que constituye infracción, o la mayor o menor dificultad técnica para adoptar las medidas de restablecimiento de la legalidad. Mirar, la aplicación, esto es una de las cosas que me quiero detener un momento, la aplicación de circunstancias atenuantes o agravantes a mí me parece complicadísima. Porque he visto cómo se interpretan de manera muy distinta por distintos técnicos y por distintos ayuntamientos. Entonces, sobre todo, quizás las agravantes sean más claras de ver, porque, hombre, si hay reincidencia, que eso no, si no se suspenden las obras, no se suspenden las obras. Son hechos bastante objetivos, pero las atenuantes, a mí, que alguien me explique, por favor, ¿cómo sabemos que el infractor ha tenido o no ha tenido intención de causar un daño grave a los intereses públicos o privados cuando ha ejecutado sus obras sin licencia o ha cometido la infracción que sea? Yo eso lo veo imposible de determinar, pero imposible. Que las obras sean legalizables, sí, es un hecho muy objetivo.
Pero si ha tenido o no ha tenido intención de causar un daño, y yo qué sé, ese señor o esa señora qué intención tenía cuando ha cometido la infracción, pues no lo sé. Entonces yo he visto ayuntamientos en los que ese atenuante es prácticamente inaplicable porque nadie puede determinar que concurra, y he visto otros ayuntamientos en los que si el interesado presenta un escrito diciendo yo no he tenido intención de causar un daño grave a los intereses públicos o privados, se le ha estimado como atenuante y se le ha impuesto la sanción en una horquilla más bajita. A mí me parece imposible. Al margen, que también os digo, que yo creo cuando uno comete una infracción, que tenga más intención o menos intención de causar daño grave, tú has cometido la infracción, que no tenías intención, pues no haberlo hecho, no haber cometido la infracción. Me parece un atenuante difícil de aplicar, no de aplicar, aplicarla la podemos aplicar, el instructor puede decidir que la aplica y ya está, pero difícil de demostrar que concurre. Igual que pasa con las circunstancias que pueden atenuar o agravar la responsabilidad, pues el tema del conocimiento técnico de la actuación, hombre, pues yo qué sé, ¿por qué tengo que presuponer que una persona no tiene conocimiento? El conocimiento que es que tengo que tener una licencia para hacer una obra, que no es otro conocimiento, que no, no sé, no me parece tampoco fácil de aplicar. El beneficio obtenido, el mayor o menor beneficio obtenido de la infracción o haberla realizado sin consideración al posible beneficio económico. Yo aquí también he visto en algún ayuntamiento que el interesado ha dicho, yo he cometido esta infracción, pero sin tener en cuenta el beneficio económico que se deriva y se le ha estimado. Bueno, la mayor o menor magnitud física y económica del daño, ¿quién valora? Es que ahí el problema está en quién mide esa magnitud. No es fácil, ¿vale? Hay que llevar cuidado con las circunstancias, sobre todo con las atenuantes. A mí personalmente me parecen más difíciles de aplicar y he visto cómo se aplican con criterios distintos en distintos ayuntamientos. Entonces creo que esto puede ser una de las cosas que podamos comentar en la última clase o a través de los foros. O sea, que digáis, pues en mi ayuntamiento no se aplica ningún atenuante por esto y por esto, porque son difíciles de valorar. O pues sí, pues nosotros admitimos un escrito del interesado y si él dice que no tuvo intención, pues lo admitimos y le aplicamos una sanción más baja. En fin, creo que esto podríamos comentarlo. Vale, una vez dicho esto, estas son las circunstancias que nos ayudan a graduar la sanción que vamos a poner, a ir ya delimitando un poco qué porcentaje. ¿Cómo lo hacemos? Pues en principio la ley dice que vamos a partir del porcentaje medio. Es decir, en las infracciones muy graves, que la sanción va a ir del 50 al 100% de la valoración, el porcentaje medio es el 75%. En las graves, que van del 20 al 50, el porcentaje medio es el 35%. Y en las leves, que van del 1 al 20, el porcentaje medio es el 10%. Entonces, en principio, si no concurren agravantes ni atenuantes ni nada, nos quedamos en esos porcentajes medios, 75, 35 y 10. Ese porcentaje puede aumentar o disminuir dependiendo de que concurran o no concurran circunstancias atenuantes o agravantes. Y eso ya es una cuestión que tiene que determinar el instructor del expediente. Tiene que valorar si concurren circunstancias atenuantes o agravantes y modular esos porcentajes realmente como considere. Una forma fácil puede ser, venga, pues si hay una infracción grave y concurre una circunstancia agravante, pues, por ejemplo, que hay reincidencia y no hay ninguna más, pues me paso del 35 al 40 porque tiene un agravante, con no pasar del 50. Pero esto ya no está escrito, ¿vale? Estas son circunstancias que tiene que valorar el instructor del expediente y el decidir en esas horquillas que nos da la ley qué porcentaje pone. Lo más habitual que yo haya visto es quedarse en los porcentajes medios. 75 para las muy graves, 35 las graves y 10 para las leves. Bueno, lo comentaremos también en los foros, en la última clase, esta graduación de la sanción, que la verdad es que las horquillas son un poco amplias. Pero bueno, así están establecidas en la ley y esa es la función del instructor. Establecido el importe, aquí ahora vienen las rebajas y tenemos unas cuantas. Hay casos en los que se puede reducir el importe de la sanción. Ya tenemos determinado, se ha cometido una infracción grave, le imponemos un 35% y nos salen 5.000 euros de sanción. Vale. Una vez determinado eso, tenemos la posibilidad de reducir el importe de esas sanciones. Y además tenemos la oportunidad de reducirlo, tenemos dos posibles vías.
la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística y la Ley 3915 del procedimiento de las administraciones públicas. Son dos vías, vamos a verlas las dos. La vía que establece nuestra Ley del Suelo es la siguiente. Si la obra se puede legalizar, es decir, yo he hecho una obra sin licencia, pero cumple la normativa, la puedo legalizar, la sanción se puede reducir el 50% cuando se cumplan los siguientes dos requisitos, y se tienen que cumplir los dos. Que el infractor muestre su conformidad con la sanción que se ha propuesto y que la abone en un mes, desde que sea firme en vía administrativa la sanción, y además que se comprometa, como la obra es legalizable, pues se tiene que comprometer a legalizar la actuación en el plazo en el que establezca la administración y tiene que garantizar ese compromiso. Aquí no vale llegar y decir, me comprometo a legalizar y presentar un escrito y ya está. No, hay que garantizar ese compromiso depositando una fianza del 50% del importe de las obras. En ese caso, automáticamente reducción del 50%. Y si la obra no es legalizable, no podemos solicitar una licencia porque no nos la van a dar porque la obra que hemos hecho no cumple la normativa urbanística, no se puede legalizar. Existe también la opción de la reducción del 50% y en este caso se requiere, igual que en el caso anterior, que el infractor muestre su conformidad con la sanción y la pague en el plazo de un mes y que se comprometa el infractor a restaurar el orden infringido a su situación inicial, es decir, que el mismo se haga un autorrestablecimiento de la legalidad en el plazo que diga la administración y garantice ese compromiso con un aval o con cualquier otra garantía por un importe del 100% del importe de las obras o actuaciones que sean necesarias para ese restablecimiento. En ese caso, la sanción se reduce al 50%. Y ahora tenemos ya la rebaja máxima. Si el infractor lleva a cabo el restablecimiento de la legalidad urbanística antes de que la resolución del procedimiento sancionador sea firme en vía administrativa, la sanción se reduce un maravilloso 75%, siempre que el infractor abone el importe en el plazo de un mes, contado desde la notificación. Pues bueno, pues vale, pues lo dice la ley, un 75%, pues aquí cada uno tendremos nuestra opinión. Es bastante, pero también una reducción importante, un 75%, al final va a pagar menos de la mitad. También es cierto que, bueno, verdaderamente si el infractor ha llevado a cabo el restablecimiento de la legalidad, y eso significa que si la infracción era la ejecución de unas obras, la construcción de una casa, pongo el mismo ejemplo porque es el más sencillo, y ya el infractor, antes de que se resuelva el procedimiento, ha demolido la casa y ha dejado el terreno tal cual estaba, pues bueno, al final yo creo que el objetivo principal de la protección de la legalidad de todo este régimen debe ser restablecer la legalidad, que todo se quede tal cual estaba antes de la comisión de la infracción. Que además se pone una sanción, pues sí, porque hay una persona que se ha saltado la ley y hay que ponerle una sanción. Pero es cierto que el objetivo principal debe ser restituir los terrenos a su estado inicial, antes de que se cometiera la infracción. Si eso se logra, porque lo hace voluntariamente el propio infractor, bien porque ha demolido si no era legalizable o porque ha solicitado licencia en el caso de que fuera legalizable, pues bueno, tampoco me parece tan mal la rebaja del 75%, porque bueno, al final entendemos que ha reparado el daño que haya podido causar. Desde luego, si era una obra legalizable y lo que pasa es que no tenía licencia, pues bueno, pues ya está, pues pide la licencia y ya está. No se ha causado ningún daño tampoco. Si era ilegalizable y ha eliminado de alguna manera esa infracción y ha restituido los terrenos a su estado anterior, pues bueno, tiene sentido que se le conceda una bonificación, digamos, mayor. Estas son las bonificaciones que prevé la LOTURM. Y tenemos otra vía en el artículo 85 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que, ojo, esta reducción es general, la Ley 3915 la establece con carácter general para todas las sanciones del mundo mundial, sí, para todas las sanciones de cualquier materia. Esto no es específico del procedimiento sancionador, no es solo para infracciones urbanísticas. Estas dos reducciones del 20%
que recoge la ley 3915 son aplicables a cualquier sanción del ámbito que sea. Y estas son más sencillitas y un poco más discretillas, digamos, son reducciones del 20%. Si se produce el pago voluntario por el infractor, si paga de manera voluntaria, en cualquier momento antes de que se resuelva el procedimiento, y si iniciado el procedimiento el infractor reconoce su responsabilidad. Otro 20%, porque estas dos reducciones entre sí son acumulables, se pueden aplicar las dos, un 20 y otro 20. La posibilidad de acogerse a estas bonificaciones tenemos que incluirla en la notificación de la incoación del procedimiento sancionador. Ahora después lo vamos a ver. Tenemos que avisar al infractor, por si no lo sabe, oiga, si no lo sabe usted, puede acogerse a estas bonificaciones. Pero las bonificaciones están condicionadas a que el infractor renuncie a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. Es decir, tú reconoces tu responsabilidad y pagas voluntariamente, yo te aplico las dos bonificaciones del 20%, pero tú no puedes presentar alegaciones ni recurrir la sanción. Porque, hombre, ya que te reduzco el importe de la sanción, pues aquí acaba el procedimiento. No se renuncia a presentar alegaciones o a recurrir la sanción. Vale, seguimos con el Yo procedimiento. tengo Tienes una pregunta. Sí. Mira, con respecto a la reducción esta del 20%, que entiendo que será en la incoación del expediente sancionador, Sí. ¿vale? Si se reduce un 20%, pero no tiene ya posibilidad de poder recurrir o de un contencioso administrativo, pero si él legaliza, presenta la reducción por ley, es decir, yo hago una sanción, o sea, yo cometo una infracción urbanística, me sancionan, por ejemplo, no he solicitado licencia urbanística, me sancionan, yo legalizo, porque puedo legalizar, porque no he pedido licencia, porque no me ha salido de... Sí, No me da la gana de pedir licencia y legalizo y tengo una reducción del 75%. sí. ¿A no le interesa este 20? ¿No? ¿O estoy equivocada donde se aplica? No estés equivocada. A ver, esto es que es un tema, la aplicación de las bonificaciones de una ley y de otra Sí. es un tema que veremos a lo largo del curso, ¿vale? Porque Es hay que creo que al final que contradice un poco, porque tú tienes un 75, te interesa legalizar tu licencia y luego tener la reducción del 75. Esto se, y claro, pero tampoco tiene el caso, si es tú que te en el caso de acoges que a no estas puedas reducciones, legalizar, te haga, bueno, yo entiendo que esto sería si no legalizas. O sea, si no puedes legalizar porque las obras que has acometido no son legalizables. vale, Claro. en ese caso, por supuesto, en el caso de que se legalicen las obras, yo entiendo que por qué no va a ser aplicable también la bonificación del reconocimiento de la responsabilidad y del pronto pago. Es que aquí, por eso te decía, esto es en cada ayuntamiento cómo se hace, porque yo he visto Claro, varias es que formas de yo hacerlo. considero que los expedientes sancionadores muchas veces son más papel que en Sí, realidad la sanción. Que yo tengo totalmente. yo tramito expedientes sancionadores que la sanción son 50 euros. Y dices tú, he hecho 150 papeles y he tenido 50 euros. Totalmente de acuerdo, Cristina. Por eso yo decía antes que las rebajas que establece la ley, pues bueno, pueden tener cierto sentido, pero es que al final la administración muchas veces en esta materia, el trabajo que lleva un expediente sancionador, el que se dedica a eso lo sabe, porque parece muy sencillo, y ahora vamos a ver las fases del procedimiento, pero no es sencillo, es largo y es complejo. Algunos no, son muy sencillos de Si es resolver. que partiendo de que el procedimiento sancionador tiene duración de un año, Sí. es un expediente con una duración de ley de un año, es que al final muchas veces no te interesa. Pero Absolutamente de acuerdo contigo. Porque bonificación otra y otra, eh, Claro. bueno, pues sí, pues a veces pasa, ¿eh? Se queda la sanción muy reducida y bueno, podemos llegar a pensar porque es así, que no compensa todo el trabajo que tiene que desplegar la administración, inspectores, técnicos, instructores, para que luego empecemos reducción y se queda la sanción muy pequeña, es verdad.
es así. Una pregunta, perdonad. Vamos comentando, ¿vale? A lo largo del curso y vais comentando cada uno vuestra experiencia y bueno, yo os comentaré también lo que conozco de Murcia y de otros que conozco más o menos cómo se aplica este tema de las reducciones. Hoy solo quiero que sepáis que existe esta enorme posibilidad de descuentos en la comisión de infracciones, ¿vale? Una pregunta respecto a los descuentos, sin perjuicio de que lo veamos más pronto. Yo estoy empezando ahora a tramitar los sancionadores de urbanismo. Hasta la fecha solamente estaba en medio ambiente y cuando vi todas estas posibilidades de descuento que había, claro, sobre todo con las legalizables, me surge la duda de si considero que las de la Ley 39/2015 son acumulables, al final se me queda un descuento del 90%. Sí, Y esa es mi pregunta principal, que no sé, digo, ¿son acumulables? ¿No son acumulables? Porque claro, al final no veo no tampoco encuentro una coletilla que me haga pensar por qué no la aplico. efectivamente, mira, Isabel, yo sé que en algunos casos las bonificaciones previstas en la Ley de Ordenación Territorial Urbanística solo se aplican en el caso de que el infractor no se haya acogido a las reducciones del 20%. Es decir, hay quien considera que si ya te has acogido a las bonificaciones del 20 y el 20 del artículo 85 de la Ley 39/15, ya no son de aplicación las otras bonificaciones, sí, la de la legalización, no las demás de la LODUR. A ver, yo considero que son todas aplicables por lo que tú acabas de decir, porque la ley no dice en ningún momento que no se puedan aplicar el resto de reducciones previstas en la ley. Mira, en este ayuntamiento en Murcia se tardó mucho en empezar a aplicar las bonificaciones del artículo 85, las del 20 y el 20, a las sanciones urbanísticas. Mucho. Al principio nada más que se daba la posibilidad al infractor de acogerse a las reducciones previstas en la LODUR. Se dio una vuelta, se pensó y dijimos, bueno, hay que dar la posibilidad de que la gente se acoja a estas bonificaciones de la ley de procedimiento porque están establecidas con carácter genérico. En mi opinión, quizás la ley de procedimiento tenía que haber dicho, se establecen estas reducciones del 20 y el 20% con carácter general para para las sanciones en materias en las que la ley sectorial no prevea otras bonificaciones. Pero no lo dice, no lo dice. Entonces, en mi opinión, son aplicables unas y otras, porque están recogidas como una posibilidad a favor del infractor ambos casos. Quizás también es que coincidió la entrada en vigor más o menos el mismo año de las dos leyes. La LODUR entró en vigor, me parece que fue en marzo de 2015 y la ley 39/15 en octubre, poquito después. Pues no sé, quizás si hubiera salido, y fue la primera vez en 2015 que la ley de procedimiento administrativo recogía estas bonificaciones. Esto antes no, la ley de procedimiento anterior, la 3092, esto no estaba establecido. Quizás la LODUR, si hubiera entrado en vigor antes esas bonificaciones genéricas que recoge la ley de procedimiento, a lo mejor las bonificaciones de la LODUR habrían sido distintas. No lo sé. El caso es que tenemos las dos posibilidades y es un tema muy debatido y muy discutido. Tampoco hay jurisprudencia al respecto. Entonces, de momento, los juzgados, a lo mejor algún día tenemos sentencias y un ciudadano considera que puede acogerse a todas las bonificaciones y la administración le dice que no y se va al contencioso, quizás en algún momento tengamos una sentencia y un juez nos lo aclare. Mientras tanto, mi opinión es que hay que darle la posibilidad de que se acoja a todas las bonificaciones que le son de aplicación, y le son de aplicación las de la LODUR y las de la ley 39/15. Que es verdad que te pones a sumar y es que aquello, la sanción se va a quedar en algo probablemente ridículo. En mi opinión hay que hacerlo. Sí, yo lo estoy aplicando, pero claro, me surgía la duda de, no sé, claro, es que es lo que estábamos hablando, que se me quedan unas cantidades irrisorias. Ya, ridículas. Sí, Pero es que, digo, como es que no encuentro nada a lo que agarrarme para decir, pues no se lo propongo. Y claro, mi ayuntamiento que es pequeño sí que normalmente es intentar facilitarlo, por así decirlo. Y claro, yo decía, es que se me queda la sanción absurda, pero no tengo ningún fundamento para no ponérsela.
En mi opinión hay que aplicarle lo que decía Cristina antes. Es cierto, es que a veces el trabajo que lleva, si se queda... Pero bueno, tenemos que pensar que es que la infracción, la sanción no está pensando en la ley cuando la impone en compensar todo el trabajo que le lleva la administración. Claro, no se piensa en eso. Para mí, porque todas estas bonificaciones, algunas de ellas se incorporaron en una modificación posterior de la LODUR. No está Se ha pillado. Sí, se me ha quedado. Sí, Ahora, Esta del 75%, si no recuerdo mal, no estaba en la normativa anterior. A mí me parece que igual tenían que haberle dado una pensadilla más, porque me parece bien que se establezcan bonificaciones, pero es cierto que quizás entre unas y otras la cosa se dio un poco de madre con las reducciones de las sanciones. Pero a día de hoy es lo que tenemos y ya os digo que en mi opinión, pero quiero también que os quedéis con, aquí cada uno sabréis en vuestro ayuntamiento cómo se hace, si no lo sabéis preguntadlo, porque yo sé que no se hace igual en todos, que en algunos se aplica de una manera y en otros de otra. Lo comentaremos, ¿vale? Porque este es uno de los temas que sabía yo que iba a dar, que iba a generar debate, ¿vale? Lo comentaremos en los foros, incluso en la última clase si queréis, pero bueno, yo salvo otra opinión en contra, la mía es que son aplicables todas las bonificaciones. ¿Vale? bien. Venga, pues seguimos con el procedimiento. Vamos a verlo rápido. Órganos competentes para imponer sanciones. La LODUR atribuye la competencia genéricamente a los ayuntamientos. Dice que los ayuntamientos sancionarán las infracciones que se comentan y demás. Pero ¿qué órgano en concreto impone las sanciones? Pues en los municipios de régimen común la competencia le corresponde al alcalde y en los de gran población a la Junta de Gobierno, que puede ser delegada la competencia. De hecho, aquí en Murcia la Junta de Gobierno tiene delegada la competencia en el concejal de urbanismo. Sé que hay algunas, es que me resulta curioso, algunas leyes de alguna comunidad autónoma del norte, me parece que Aragón o Cantabria, que su ley de ordenación territorial le atribuye la competencia para imponer las sanciones al alcalde si son sanciones leves y al pleno si son graves o muy graves. Bueno, como la LODUR no dice nada sobre eso, nosotros nos vamos a la ley básica, a la 785 de base de régimen local, que atribuye las competencias así. Procedimiento en sí mismo. ¿Cómo procedemos cuando ya se ha cometido la infracción? Tenemos conocimiento de ello, hay que tramitar un procedimiento. El procedimiento se le estableció en la ley 3915, como hemos dicho, y la forma de iniciarse es de oficio. Los procedimientos sancionadores se inician siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. El hecho de que en realidad el procedimiento se inicie por una denuncia, que en materia urbanística es súper habitual, las denuncias entre vecinos. Eso no quiere decir que el procedimiento se haya iniciado a instancia de ningún interesado. Los procedimientos sancionadores, todos se inician de oficio por acuerdo del órgano competente, dictando un acto administrativo. Previo a eso ha habido actuaciones previas. Ha estado la actuación de la unidad de inspección o de los servicios de inspección que han detectado la infracción, que han ido a comprobarlo, que han levantado un parte, que han hecho un acta, el servicio técnico ha podido emitir su informe, pero el procedimiento como tal se inicia con el acto administrativo que ordena la incoación del procedimiento. ¿Qué tiene que contener ese acto administrativo? Pues hay que identificar a los responsables, lógicamente, hay que determinar los hechos que se han producido, la calificación, es decir, el tipo de infracción que suponen esos hechos y qué sanción puede corresponder a esa infracción. Se tiene que determinar con nombre y apellidos el instructor del procedimiento, porque es un derecho del infractor conocer la identidad de quien va a instruir su procedimiento y en su caso, dice la ley, el secretario del procedimiento. Normalmente no, en los ayuntamientos los procedimientos sancionadores no se suele nombrar un secretario, no es obligatorio y no es habitual tampoco. Dice la ley que también le tenemos que avisar al infractor de que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos en el artículo 85. Y por supuesto tenemos que indicarle que tiene derecho a formular alegaciones y darle audiencia en el procedimiento, indicándole los plazos para su ejercicio. Y esa iniciación, ese acuerdo de iniciación, aquí es un decreto firmado por el concejal, que tiene la competencia delegada,
se comunica al instructor del expediente, a la persona a la que se haya nombrado instructor o instructora del expediente, y se le da traslado de todas las actuaciones que se hayan hecho y se notifica al interesado en la incoación, a los interesados que haya. Y ojo que el denunciante, esto también lo hablaremos, pero el hecho de poner una denuncia no confiere la condición de interesado en un procedimiento sancionador. Ya trataremos este tema también. ¿Qué pasa después de la iniciación? Pues la instrucción. Nombrado un instructor, se inicia una nueva fase y el instructor tiene que ser una persona distinta, lo dice así la ley, de aquella que tenga encargada la competencia para resolver. La ley dice que hay que separar las fases de instructora y resolutoria. No puede ser la misma persona. Con el tema del nombramiento del instructor, en mi opinión, no sé si será así en todos los ayuntamientos. La ley no dice qué cualidades tiene que tener un instructor, ni dice quién puede serlo o dejar de serlo. En mi opinión, debe ser un trabajador de la administración. Y esto lo digo porque yo he trabajado en un ayuntamiento en el que estaba nombrado instructor de los procedimientos sancionadores urbanísticos el concejal de urbanismo. Bueno, la ley no dice que no pueda ser. A mí no me parece adecuado porque simplemente por cuáles son las funciones de un instructor. Un instructor tiene que valorar los hechos, tiene que calificarlos, tiene que valorar las alegaciones que va a presentar probablemente el infractor. Entonces, creo que el instructor debe tener unos conocimientos de la materia para poder hacer todas esas valoraciones que un concejal puede tener, pero no tiene por qué, porque su función es otra, tiene otras funciones, tiene unas funciones políticas. Yo creo que la instrucción de un expediente, sobre todo un expediente sancionador, la persona designada debe ser un trabajador municipal, pero bueno, cada ayuntamiento lo hará como considere. ¿Cuál es la función del instructor? Pues lo acabo de decir, analizar los documentos que hay en el expediente y las alegaciones que en su caso, casi seguro, haya presentado el infractor y emitir una propuesta de resolución para que el órgano competente resuelva. ¿Qué debe recoger la propuesta? Pues los hechos que el instructor considera que han quedado probados, la calificación jurídica, es decir, pues estos hechos constituyen infracción grave, leve, muy grave, lo que sea. Determinar la determinación de la infracción, determinar las personas responsables, proponer una sanción y la valoración de las pruebas que en su caso se hayan practicado, que tampoco es muy habitual la práctica de pruebas. Aquí hay que tener en cuenta que los documentos que formalicen los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, es decir, en este caso nos estamos refiriendo principalmente a los inspectores, constituyen prueba de los hechos salvo que se acredite lo contrario. Es decir, los hechos que consten en un parte de infracción, en un acta, como queramos llamar el documento, que realiza un inspector, que tiene la condición de autoridad, tiene, digamos, presunción de veracidad, salvo que se muestre lo contrario. El infractor puede demostrar que los hechos acreditados por el inspector no son correctos, pero lo tiene que demostrar. No puede venir a decir, no, no, eso no es así. Bueno, si no lo acredita, se presume que ese acta hace prueba de los hechos que recoge. Y esta propuesta de resolución que hace el instructor se notifica al presunto responsable y se le da nuevamente plazo para formular alegaciones. Ya ha podido presentar alegaciones a la incoación del expediente y ahora puede presentar alegaciones a la propuesta, porque realmente la propuesta, ya el contenido de la propuesta ya sí se va a parecer mucho a la resolución definitiva. ¿Vale? María, perdona, Vamos. una pregunta. ¿Algo por aquí? ¿Me oyes? Sí. Una pregunta. ¿El instructor puede ser cualquiera de las personas que intervienen en el procedimiento? ¿Cualquiera de las personas que? Que intervienen en el procedimiento. ¿O el técnico o el...? Sí. No hay ningún problema. En mi opinión, sí. A ver, la ley no regula nada sobre esto, pero sí, yo considero que sí, que puede ser instructor, alguien que interviene en el procedimiento, que elabora un informe para el procedimiento, sí, siempre que no participe en la resolución. Claro, pero el inspector no puede ser el técnico que emite el informe. Eso no puede ser. Que el inspector no puede ser el El técnico. inspector de obra, el que hace la acta de inspección, no puede ser el técnico que oficio que lleve el expediente sancionador. Ah, no puede ser instructor, dices. Claro. Bueno, no sé si se Es habrá que- dado el caso. Yo creo que el inspector
tampoco sea quizás la figura más adecuada para instruir el expediente, no por nada, sino, bueno, porque él se ha ido, ha visitado la obra, ha tratado con la persona, quizás. Bueno, yo considero que más bien debe ser un técnico de Claro, administración nosotros, yo general, aquí un técnico. claro, yo en el Ayuntamiento de Moratalla, el inspector no puede ser el instructor del expediente. No hay ninguna norma que lo establezca, pero yo también considero que el inspector, precisamente porque lo que él recoge en su acta hace prueba, si alguien rebate, o sea, alguien no, si el infractor rebate los hechos recogidos en el acta y es él mismo el que tiene que analizar esas alegaciones, ahí sí puede haber. Exacto. Nosotros hemos perdido algún juicio, un contencioso administrativo, por el inspector ser el mismo que el instructor del procedimiento sancionador. Sí, es una circunstancia que puede ser un poco extraña. Ya digo que no está dicho en ninguna ley que no pueda, pero es cierto que sí puede haber ahí cierta incompatibilidad, por decirlo de alguna manera, en su función. Porque al final el interesado va a rebatir unos hechos, va a alegar contra unos hechos que están recogidos en el acta que ha hecho el inspector y entonces él mismo tiene que responder a las alegaciones. Puede haber un poco de conflicto ahí. Entonces, sí creo que el inspector puede ser la única figura que quizás bueno, no proceda que sea nombrado instructor. El resto de personal, siempre y cuando no intervengan después en la fase resolutoria, entiendo que técnico de administración general, arquitecto, aparejador, ingeniero, pues podría ser instructor del expediente. En nuestro ayuntamiento es el arquitecta, la arquitecta. La arquitecta, Una de las arquitectas. Sí, la jefa de servicio, que normalmente viene mucha gente preguntando, quiero ver a la arquitecta esta. Digo, no, ella es la instructora, pero tiene que hablar con la otra arquitecta y con el jurídico. a La, ver, la gente se confunde. sí. Sí, pero bueno, sí, que no hay problema en que sea un arquitecto. Aquí en Murcia es una técnico de administración general, la instructora. No hay normas establecidas, salvo la posibilidad, pero bueno, esto de recusación que tiene el instructor. Pero bueno, eso ya son otras historias. Sí. O sea, si el infractor quiere recusar al instructor, puede hacerlo, pero son otros motivos, las recusaciones por otros motivos distintos. No hay nada establecido sobre eso. Entonces. En principio, pues bueno, lo que se considere cada ayuntamiento, a una persona apropiada, ya os digo, en mi opinión, un concejal no debe instruir un procedimiento sancionador. Y se estuvo haciendo muchos años y no pasó nada. O sea, nadie dijo esto no se puede hacer, ni un juez tampoco. Y fueron muchos expedientes a contencioso. No está establecido. Entonces yo creo que no hay problema con casi nada, salvo, es verdad, el caso del inspector, que ahí habría que ir con un poco de más cuidado. El resto de casos, un técnico de administración general, un arquitecto. En realidad entiendo que cualquier trabajador que no intervenga, repito, en la fase resolutoria, en la resolución del expediente. Yo entiendo que no hay problema en que sea instructor. ¿Veis? Aquí, en cada sitio, pues se nombra un instructor distinto, un arquitecto, un político, bueno, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque cada ayuntamiento interpreta y funciona pues, de una manera y no tiene por qué haber una manera mejor que otra, que pueden ser todas igualmente válidas. Pero bueno, está bien que lo comentemos para que veamos y vean el resto de compañeros, porque efectivamente casos hay muchos, tantos casi como ayuntamientos. Seguimos, que voy a ir acelerando porque quería que termináramos sobre las 7. Voy a ir un poquillo más rapidita. Por si queréis además comentar más cosas. Una vez que la instructora o el instructor ha hecho su propuesta, decíamos que se notifica al presunto responsable y tiene nuevo plazo para alegar. Y vamos a la fase de resolución. El órgano competente para resolver, una vez que tiene la propuesta de resolución, ha terminado el plazo de alegaciones, tiene que dictar un acto que tiene un contenido, aquí veis que es realmente muy parecido al de la propuesta, por eso os decía antes, la resolución normalmente no va a diferir mucho el contenido de la propuesta que ha hecho el instructor, porque al final tiene que recoger más o menos las mismas cosas.
la valoración de las pruebas que se hayan practicado, la fijación de los hechos, los responsables, la infracción que se ha cometido, la sanción, ¿veis? Arriba con el contenido de la propuesta, más o menos, o sea, es bastante parecido. Suele ser bastante parecido. O puede ocurrir también que la resolución declare que no existe infracción o que no hay responsabilidad, que también puede ocurrir. Iniciamos un procedimiento sancionador, lo tramitamos, lo instruimos y llega un momento en el que vemos por lo que sea que no hay realmente una infracción, por lo que sea, porque pensábamos que era una obra sin licencia y resulta que sí que tenía licencia, o que... Se ha quedado pillado otra vez. En la imagen, vale. En el caso improbable y poco habitual, la verdad, en la práctica por lo menos, en el caso de que el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción es más grave que la que ha determinado el instructor en la fase de instrucción y la que ha determinado en su propuesta de resolución, pues lo notifica al infractor para que pueda alegar en el plazo de 15 días. Pero esto no es muy habitual. O sea, que el órgano competente para resolver, que aquí sí es un órgano político el que tiene la competencia, determine que la infracción o la sanción es más grave de lo que ha dicho el instructor, pues yo no he visto nunca el caso. Puede ser que se dé, no digo que no, de hecho está previsto en la ley, se puede dar perfectamente. Pero yo creo que no es muy habitual. Vamos con la caducidad y las prescripciones. Y aquí volvemos a la LOTURM. Ya este plazo de caducidad y los plazos de prescripción los establece la LOTURM. No nos quedamos con los plazos de prescripción que establece la ley 3915, que también los establece, pero como nuestra normativa regula expresamente esta cuestión, nos quedamos con esa regulación, claro. ¿En qué plazo hay que tramitar, hay que resolver el expediente sancionador? En el plazo de 1 año. En 1 año tiene que estar notificado al infractor la resolución del procedimiento. Y ese año empieza, no cuando, ojo con esto, no cuando notificamos el inicio del procedimiento al infractor, sino en la fecha en la que se dicta el acuerdo de incoación. Y esto juega un poco en contra de la administración. ¿Por qué? Porque si dictamos un acuerdo y luego tarda el acuerdo de incoación y tardamos 3 meses en notificarlo, esos 3 meses que hemos perdido, porque el plazo ha empezado a contar desde que se ha firmado el acuerdo de incoación del procedimiento. Esa es la fecha de inicio, no cuando se lo notificamos al interesado. Así que si dictamos el acuerdo de incoación y luego tardamos 2 meses o 1 o 3, el tiempo que tardemos en notificarlo va en nuestra contra, porque en 1 año desde que se ha dictado ese acuerdo de incoación tiene que estar notificada la resolución del procedimiento. En su caso, se puede ampliar el plazo, la ley dice que por 3 meses, mediante un acuerdo motivado del órgano que inició el procedimiento. Esto es excepcional, esa ampliación del plazo, y además hay que motivarla, y además la motivación tiene que ser una motivación coherente y de verdad. No podemos decir, uy, es que no nos ha dado tiempo, hay que motivarlo. En el caso de que se nos pase ese año o ese año y 3 meses, si hemos dictado el acuerdo motivado ampliando el plazo y no hayamos finalizado, no hayamos notificado la resolución del procedimiento, ¿qué pasa? ¿Ya no podemos sancionar? Depende. Si la infracción no ha prescrito, podemos iniciar un nuevo procedimiento. Por una sola vez. A ver, que aquí no podemos estar dejando que nos caduquen expedientes y volviendo a iniciar y caduca y lo vuelvo a iniciar. Solo podemos iniciarlo una vez más. Entonces, no hemos perdido todas las opciones siempre que la infracción no haya prescrito. Ojo, si la infracción ya está prescrita cuando pasa ese año desde que se inició el procedimiento, pues ya no hay nada que hacer. Sí, hemos perdido la posibilidad de sancionar. Pero si no ha pasado todavía ese plazo de prescripción, pues tenemos la oportunidad de volver a iniciar un procedimiento nuevo. Una pregunta otra vez, que lo mismo me estoy adelantando, pero no sé, prefiero plantearla por si acaso. Nosotros en nuestro ayuntamiento tramitamos el procedimiento sancionador conjunto con el de restablecimiento de la legalidad. ¿Sí? Entonces yo cuando llegué me encontré con muchísimos procedimientos que estaban caducados y en principio no ponían problemas a que se reiniciaran, pero analizando bien la ley habla de que lo que se puede reiniciar, volver a empezar por una sola vez
habla solo de procedimiento sancionador. Efectivamente. Vale, entonces claro, yo decía, vale, podemos seguir sancionando, pero ya no podemos imponer el restablecimiento de la legalidad, porque se Efectivamente. ha caducado el procedimiento, pero a su vez, respecto del procedimiento de restablecimiento de la legalidad, el año se impone del sancionador. No sé si estoy liando mal la cosa o si me A estás ver, entendiendo. lo vemos ahora si quieres, Isabel, que terminamos de ver también el restablecimiento, ¿vale? Pero sí, Vale. esa posibilidad de reiniciarlo un año, en principio está establecida para el procedimiento sancionador. Vamos a terminar el tema, si os parece. Sí, yo sé que hay un millón de cuestiones. Yo he empezado diciéndoos eso, que es un tema que la teoría no es complicada, pues estos son los plazos, estas son las infracciones, esto no sé qué, pero la práctica no es tan sencilla como parece. Entonces, sé que hay muchas dudas, sé que van a surgir muchas dudas según vaya avanzando el curso y se vayan viendo los temas y los test y demás. No os preocupéis, porque tenemos los foros para resolver cuestiones, tenemos la clase presencial en la que vamos a debatir todas estas cuestiones y vamos a decir cada uno cómo lo hace, cada uno puede decir su opinión. Y no os preocupéis que lo vamos a ver. Entiendo que es una materia, lo he dicho al principio, no es muy larga, es muy concreta, pero la aplicación sé que plantea un montón de problemas, ¿vale? Entonces no os preocupéis que los vamos a ir, los veremos todos. No sé si los sabremos solucionar todos porque hay cuestiones que de verdad son interpretables, no hay una única solución, no hay una respuesta clara y encima de todo tampoco tenemos jurisprudencia para resolverla. Entonces, pues bueno, tenemos que aplicar nuestro criterio como mejor consideremos mientras nadie nos diga lo contrario. Vale, pero seguimos y terminamos el tema. Estamos con la prescripción, los plazos de prescripción de las infracciones. Pues bueno, la ley dice que las muy graves y las graves prescriben a los 4 años, las leves al año y las que afecten a sistemas generales, a zonas verdes, espacios libres, viales, equipamientos y espacios naturales protegidos, 8 años. Esta tiene el plazo más largo porque, bueno, se consideran más gravosas este tipo de infracciones si afectan a estos suelos. El plazo de infracciones de prescripción, perdón, es muy largo, son 8 años. ¿Cómo se computa el plazo? Pues dicho así muy resumidamente, en la ley está, o sea, los temas, perdón, y en la ley está explicado un poco más amplio, pero el plazo de infracción comienza desde la fecha en que se ha cometido la infracción. Claro, esto es obvio. Lo que ocurre es que a veces no sabemos en qué fecha exacta se ha cometido la infracción. Entonces, si no sabemos esa fecha exacta, tendremos que irnos a la fecha en la que se hubiera podido iniciar el procedimiento sancionador porque ya habían aparecido signos exteriores que daban a conocer que se estaban llevando a cabo hechos que constituyen una infracción. En esos casos, esa sería el inicio del cómputo de la infracción. Esto tampoco es fácil, también lo hablaremos y lo comentaremos porque esto también, surge debate con este tema. En las obras de edificación, el plazo se comienza a computar, esto lo comentaba antes, cuando las obras están dispuestas para su destino, o sea, cuando están, digamos, terminadas para ser utilizadas con el fin para el que las hemos hecho. Si es una vivienda, el plazo de prescripción va a empezar a computar desde que está la vivienda terminada y lista para entrar a vivir. Mientras no esté terminada, y esto juega a favor del ayuntamiento, mientras no esté terminada no se va a iniciar ese plazo de prescripción. ¿Vale? Si se queda a mitad, la obra se queda ahí parada y no sigue, no empieza a computar el plazo, porque no está terminada la obra, eso siempre que hablamos de edificaciones. En todo caso, el plazo de prescripción se va a interrumpir cuando se notifique al interesado la incoación del procedimiento sancionador. Y esto también, digamos que juega a favor del ayuntamiento. Si yo me he hecho una casa que la he terminado y la tengo ya terminada, lista, perfecta, el 1 de febrero del 2020, mi certificado final de obra, todo dispuesto, me han hecho las fotos aéreas, toda la historia. La he hecho sin licencia. Ese día, ese 1 de febrero de 2020, va a empezar a computar el plazo de infracción. Si el 27 de enero de 2024, o sea, 3 días antes de que se cumplan los 4 años, a mí me notifica la administración el inicio, la incoación del procedimiento sancionador, se interrumpe la prescripción. Y lo más normal es que terminen sancionándome.
es que si no se han cumplido los 4 años y se notifica la incoación antes de que se cumplan esos 4 años, la prescripción se interrumpe y se puede tramitar, aunque luego el procedimiento sancionador tarde 8 meses, 10 o el tope de 12 que tenemos. Se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, ¿vale? Y yo sé que es una puta... Le pasa a mucha gente porque a veces la administración, y no solo en el ámbito urbanístico, también en el tributario, la administración está pendiente de los plazos y va como puede, porque vamos siempre como podemos y resulta que te notifican una semana antes de que prescriba la infracción que se ha iniciado el procedimiento. Pues mala suerte, no haber hecho obra sin licencia. Vale, y las sanciones prescriben también a los 4 años desde que son firmes. Si han pasado 4 años y desde que la sanción fue firme y no se me ha requerido el pago, yo no he pagado y la administración no ha hecho nada, pues eso que me llevo. No voy a pagar la sanción porque las sanciones también prescriben. Vale, vemos brevemente la inspección urbanística. Y bueno, pues la ley dice que los miembros de los servicios de inspección tienen la consideración, lo hemos dicho antes, de agentes de la autoridad y por eso los hechos que ellos recogen en sus actas, en sus partes de infracción, como queramos llamar al documento, tienen presunción de veracidad. Tienen presunción de veracidad, no. Hacen prueba de los hechos que se recogen en el acta. ¿Cuáles son las funciones de los inspectores? Pues comprobar, investigar e informar el cumplimiento de la legalidad urbanística y comprobar el cumplimiento de las condiciones de la ley dice de las licencias y órdenes de ejecución. Bueno, en general de cualquier título habilitante. ¿Qué facultades tienen? Pues requerir y examinar todos los documentos relativos al planeamiento, comprobar la adecuación de los actos de edificación y el uso del suelo a la normativa urbanística, obtener la información necesaria para el desarrollo de su actuación, tienen libre acceso a los inmuebles donde se realicen las obras que quieren inspeccionar y pueden recabar la exhibición de la documentación urbanística obrante en poder del interesado. O sea, le pueden requerir que le aporte la licencia que tenga o los documentos que sean necesarios para ejercer su función. Ya nos contarán, me gustaría también en la última clase, si hay inspectores por aquí, yo creo que sí que habrá alguno, que nos cuenten un poco su labor y si se detectan muchas infracciones, cuáles son las infracciones más habituales, en fin, si tienen muchos problemas a la hora de realizar una inspección, si les ponen muchas trabas. Bueno, si hay algún inspector por ahí, que lo tenga en cuenta, por favor, para a través de los foros o en la última clase comentar también la labor de los inspectores. Terminamos con el restablecimiento de la legalidad. Es el tema 3 del curso, es el último. Yo creo que es algo más, bueno, iba a decir algo más sencillo, sencilla la teoría. La práctica no es que no sea sencilla, a mí me parece complicadísima en determinados temas y según cuál sea la manera de restaurar la legalidad. Porque demoler una casa, una vivienda que se ha hecho sin licencia, es muy complicado. Es complicadísimo. Quizás a lo mejor otro tipo de obras, pues una barbacoa, una casa de aperos. Bueno, es más fácil poder restablecer la legalidad y o bien que el propio interesado la demuela o bien hacerlo subsidiariamente. Pero cuando es una vivienda es francamente complicado. Porque además de que los interesados pues tienden, que yo lo entiendo también, los infractores a alargar todo lo posible, o sea, aunque esté clarísimo que una persona se ha construido un chalet sin licencia, que no puede legalizarlo porque no cumple nada de nada la obra que ha hecho, se resiste mucho, claro, lógicamente también. Se resiste, entonces presenta alegaciones, recursos, se va al contencioso, sabiendo que el contencioso ya se puede alargar pues otro año y pico o 2 años, o a saber. Entonces cuesta un montón de trabajo. Incluso cuando el interesado no lo hace voluntariamente, bueno, ahora veremos que dice la ley que la administración tiene que ejecutarlo subsidiariamente y si hay que demoler, pues la administración tendrá que ir a demoler y luego con sus medios y luego repercutir el coste en el interesado. Incluso en esos casos tampoco es fácil. Nosotros aquí hemos tenido algún caso que hemos ido a hacer una ejecución subsidiaria, una demolición, y no era de una casa, era de alguna construcción auxiliar de la casa, no sé si eran unos vestuarios o la piscina, me parece que era una piscina, algo así. Y madre mía la que se lió, porque el infractor plantó ahí delante de la puerta de su casa a todos sus vecinos, a todos sus familiares, a todos los trabajadores de su empresa, a todo el mundo. Y fue imposible. Y la administración fue acompañada de la policía, el ayuntamiento fue acompañado de la policía y demás,
y no hubo manera de poder entrar ahí a hacer nada sin que se hubiera liado problemas serios. Entonces desistimos, no sé cómo acabó aquello, fue hace tiempo. No sé cómo terminó, no es fácil. No es nada fácil llevar a cabo la restauración del orden urbanístico. Vamos a ver un poquito cómo está regulado en la ley y ya comentamos también algo sobre esto si queréis. A ver, la ley establece una serie de principios básicos al regular el restablecimiento de la legalidad, que como decía al principio es la segunda consecuencia que tiene la protección de la legalidad urbanística, aparte del sancionador. La ley dice que la adopción de las medidas de restauración del orden urbanístico es una competencia, y lo dice así la ley, de tajante, irrenunciable e inexcusable para la administración. Uy, me he quedado sin luz. Me están echando. Perdón un segundo, voy a encenderla. Que si no... Es que estoy en el trabajo y me parece que sí, que me están diciendo que tengo que salir. Bueno, decía que la adopción de las medidas del orden de restablecimiento es una competencia irrenunciable e inexcusable para la administración, porque es que además es, como decía antes, las sanciones también, porque bueno, un infractor ha cometido una ilegalidad, pues se le sanciona. Pero al final la restauración del orden urbanístico es lo esencial. La imposición de una sanción no exonera ni excluye el deber de adoptar medidas de restauración. Y esto es una cosa que hay mucha gente que, bueno, en la calle hay algunas creencias así muy, muy extendidas, por lo menos aquí en el municipio de Murcia. Y es que sí, me han pillado, pago la multa, pero me quedo con mi casa. Entonces me sale a cuenta, bueno, pago la sanción, pero me he hecho mi casa sin licencia. Eso está súper extendido. Entonces, y eso no debe ser así. Además de la multa, tendremos que adoptar la medida que sea con esa edificación que se haya hecho. Y si hay que demoler, pues se tendrá que demoler, por mucho que cueste, porque es una creencia muy extendida. Pues no, la sanción administrativa no excluye la adopción de las medidas que sean necesarias para el restablecimiento de la legalidad. Y además las resoluciones, dice también la ley que las resoluciones administrativas en materia de protección de la legalidad urbanística deben inscribirse en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Y esto también tiene su importancia. Bueno, por varios motivos. Para mí el principal de ellos es proteger la buena fe de terceros. Es decir, si nosotros dictamos una orden de restablecimiento de la legalidad en una vivienda que no es legalizable, por ejemplo, y el restablecimiento va a consistir en la demolición de esa vivienda, eso está bien que vaya al registro de la propiedad, que haya una anotación en el que diga que durante un plazo de 10 años, que ahora veremos que ese es el plazo que establece la ley, hay pendiente una orden de demolición sobre esa vivienda. Porque si yo quiero comprar una casa y resulta que me compro una casa que tiene una orden de demolición pendiente, pues puede ser que pasen los 10 años y no se haya demolido, y en ese caso ya está, no pasará nada nunca. Pero puede ser que la administración en cualquier momento, porque puede hacerlo durante esos 10 años, ponga en marcha los mecanismos de ejecución subsidiaria y demuela esa casa. Y yo me la acabo de comprar. Entonces, creo que cuando alguien va a comprarse una casa debe informarse, debe ir al ayuntamiento, a urbanismo a preguntar y debe ir al registro a ver cuál es la situación de esa casa, de esa finca o de lo que sea, porque nos podemos encontrar con esto. ¿Vale? Entonces entiendo que uno de los objetivos al menos de esa inscripción en el registro de la propiedad, de que conste esa información en el registro de la propiedad, es esa protección a terceros de buena fe. De hecho, ahora creo que menos, pero durante un tiempo, por lo menos aquí en el Ayuntamiento de Murcia, también nos llegaban un montón de solicitudes de personas que pedían un certificado de inexistencia de cargas urbanísticas sobre una finca porque se los pedían en el banco para darle la hipoteca para comprarse el chalet. O sea, que el banco quiere tener acreditado que esa finca, que esa casa para la que a ti te va a dar una hipoteca para que te la compres, no tiene pendiente ninguna carga urbanística, ninguna orden de demolición. Es lógico, porque claro, te van a prestar un dinero para comprar una casa que puede ser que tenga esa carga. ¿Vale? Entonces, eso también lo establece la ley, esa inscripción en el registro de la propiedad. Después regula la ley la reacción ante las actuaciones sin título habilitante o incumpliendo sus determinaciones. ¿Qué supuestos se dan aquí? Bueno, ¿qué supuestos de reacción se dan aquí? Bueno, pues nos encontramos con dos casos. Si la edificación
está en fase de ejecución, o sea, no está terminada, las obras están haciéndose, ejecutándose. Aquí hay que dictar una suspensión inmediata de esos actos. Y cuidado, porque no dictar la suspensión inmediata a la autoridad competente le puede costar un disgusto. Conlleva mucha responsabilidad no actuar dictando la suspensión de las obras. En el caso de que el infractor no cumpla esa orden de suspensión y siga, tenemos que dar traslado al juzgado de instrucción porque puede haber responsabilidad penal. ¿Vale? Entonces, si dictamos un acuerdo de suspensión de obras, se notifica al infractor y se incumple, pues hay que pasar el tanto de culpa al juzgado de instrucción, porque ahí va a haber una responsabilidad penal. Y además de esa suspensión hay que adoptar un acuerdo con el siguiente contenido. Si las obras son ilegalizables, si no hay manera de que las obras que hemos hecho cumplan, la administración tiene que dictar una orden de demolición. Siempre decimos de demolición, pero ojo, que puede ser de reconstrucción, porque se puede dar el caso de que la obra que hemos hecho sin licencia no sea una construcción de una casa, sino una demolición. O sea, hacemos una demolición sin licencia. Pues en el caso de que esa demolición que hemos hecho sin licencia no se pueda legalizar, habría que reconstruir la edificación que hemos tirado abajo. Esto es rarísimo por lo siguiente, porque normalmente una demolición se va a poder hacer sin ningún problema, es decir, se va a poder legalizar una demolición, salvo que afecte a un bien que tenga algún tipo de protección o catalogación. En ese caso sí que la hemos liado. Habría que, o sea, si tiramos un bien catalogado, lo que pasa es que yo entiendo que esto, vamos, yo no he oído nunca el caso. Sí, Pero bueno, habría que reconstruirlo o rehabilitarlo si le hemos causado desperfectos, ¿vale? Pero es solo en ese caso. Lo más normal, en la mayoría de los casos, si las obras son ilegalizables, lo que se ordena es la demolición. Y si son legalizables, el restablecimiento de la legalidad no consiste en eliminar esa obra como si nunca hubiera existido, sino en legalizarla, en que tenga su licencia. Porque si cumple toda la normativa urbanística, pues la obra se puede quedar donde está, pero con su licencia concedida. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Requerir al interesado, al infractor, para que en el plazo de 2 meses inicie la tramitación del título habilitante que corresponda, ojo, que no tiene por qué ser licencia, que puede ser que sea suficiente la presentación de una declaración responsable. Pues bueno, el título habilitante que corresponda, que lo presente o que lo obtenga. Y en caso de que no lo haga, en ese plazo de los 2 meses que le damos, ahí ya más oportunidades no se le pueden dar. Se decreta la demolición o en su caso la reconstrucción y se le advierte que va a ser a su costa. Porque si él no lo hace voluntariamente, lo va a tener que hacer la administración subsidiariamente cobrándoselo después a él. ¿Vale? Y el segundo supuesto es que la edificación esté terminada, porque el caso, como he dicho antes, era con las obras a medio. Segundo supuesto, edificación terminada. Obviamente en este caso ya no procede ordenar la suspensión porque ya están terminadas las obras, no hay nada que suspender. Entonces en este caso ya directamente iniciamos el expediente sancionador adoptando alguno de los acuerdos que acabamos de ver. Si las obras son ilegalizables, demolición o reconstrucción; si son legalizables, requerimiento al interesado, igual que en el punto anterior. ¿Qué ocurre si la licencia se deniega o desde el principio podemos constatar que no procede conceder la licencia, que la obra es ilegalizable? Pues se dicta una resolución determinando que es imposible proceder a la legalización y se hace una orden de ejecución para restaurar los terrenos a su estado anterior. Tenemos que establecer el plazo de inicio y fin, que luego no se cumple ni de qué, pero bueno, para llevar a cabo esas obras de restauración de los terrenos a su estado anterior y comunicamos al interesado el coste de las actuaciones. Tenemos que valorar, los técnicos municipales tendrán que valorar el coste de las obras necesarias para restaurar los terrenos a su estado anterior, para el caso de que no lo quiera hacer el interesado voluntariamente y lo tenga que hacer la administración de manera subsidiaria, porque si lo hace la administración, solo faltaba que lo pagara también la administración. Si lo hace la administración subsidiariamente, luego se le va a cobrar el importe, lógicamente, al interesado. Entonces, tiene que haber una valoración y eso se tiene que comunicar con antelación al interesado. Caducidad. En el caso del restablecimiento de la legalidad,
La Administración dispone plazo de 1 año desde que se inicia el procedimiento de restablecimiento de legalidad para dictar y notificar resolución expresa. Y en caso de no hacerlo en este plazo, caducidad del procedimiento. Isabel, ¿ves? Aquí la ley no dice que si no hay prescripción, que se puede volver a iniciar. De todas maneras, trataremos este tema, ¿vale? Para que quede bien claro. Pero esto es lo que dice la ley en cuanto al restablecimiento de la legalidad. ¿Cómo se lleva a cabo el restablecimiento de la legalidad? Lo hemos comentado ya un poco, no me voy a detener más en esto. Si son edificaciones, la demolición; si es una demolición indebida, la reconstrucción. Y hay otros supuestos, porque no todas las infracciones, yo no paro de hablar de obras sin licencia, bueno, pero no todas las infracciones consisten en ejecutar obras sin licencia. Hay supuestos, como pongo aquí, de montaje y retirada de carteles, de vallas publicitarias, reponer la configuración de los terrenos cuando ha habido un movimiento de tierras sin título habilitante, reposición de especies vegetales dañadas, tala de masas arbóreas. En fin, la reposición no es solo demoler lo construido, porque hay más tipos de infracción. Entonces, según cuál haya sido la infracción que se ha cometido, así serán las actuaciones de restablecimiento de la legalidad. Pero en definitiva, todas conducen a lo mismo, a lo que decíamos al principio: hacer como si la infracción no se hubiera cometido, dejarlo todo como estaba antes de la infracción. El plazo para el cumplimiento de las medidas de restablecimiento, pues la ley dice 10 años. Aquí, ojo, que esto no es que el interesado tenga 10 años para hacerlo. Al interesado ya hemos dicho que le damos plazo de inicio y fin de las obras de restablecimiento. Y si no cumple, hay que ir a ejecución subsidiaria, y aquí la Administración tiene el plazo de 10 años para llevarlo a cabo, que es bastante. Antes era más. La normativa anterior a la LOTUR establecía 15 años. Bueno, ahora tenemos 10, que no está mal tampoco, un plazo largo. Si transcurre este plazo y no se han llevado a cabo las medidas de restablecimiento, las construcciones van a quedar en situación de fuera de ordenación, con lo que eso implica que no se van a poder hacer obras de ampliación, de modernización ni demás que supongan un incremento del valor del inmueble. Solo se van a poder hacer ya en ese inmueble las obras necesarias para mantenerlo. Pero bueno, es cierto que aunque no se puedan hacer grandes obras en esa casa que tenía que estar demolida, pues bueno, pues eso que se lleva el infractor. Si no se ha demolido y han pasado los 10 años, sí que se quedan fuera de norma, pero bueno, tiene la construcción, porque la Administración no ha actuado en el plazo que tenía. Y ya por último, ya sí que os dejo, tranquilos que descanséis. Una consulta, perdona. Sí. Sí. Si impugnan la Perdón. resolución definitiva por el contencioso administrativo, Vanessa, perdóname, pero es que se ha quedado congelada y no te he escuchado. Sí, si el infractor impugna la resolución en el contencioso administrativo, sí, y se emite una sentencia firme de demolición, sí. ¿qué plazo hay para la ejecución forzosa? A ver, en el caso de que vaya al contencioso, la ley le da a la Administración un plazo de 10 años, desde que sea firme esa orden de demolición. Si esa orden de demolición viene del juzgado, correcto, porque el procedimiento por lo que sea ha terminado allí. Si es el juzgado el que decide que hay que ejecutar la demolición, será a partir de ese momento cuando empieza a contar el plazo. Esto tendría que verlo, Vanessa, más despacio, porque ahora mismo ya te estoy hablando así un poco de cabeza, y como estoy yo ya también un poco embotada, esto tendría que verlo. Claro, es que el plazo de ejecución de sentencias sí que no, la normativa no establece. Ni la Vanessa, sentencia. Bueno, porque yo tengo, por ejemplo, varias sentencias. Sí, se corta. un poquito, Bueno, se queda congelada la imagen un poco y el sonido. vale, bueno, pues era eso, esa consulta. Vale, eso lo vemos si quieren más despacio. Tengo que verlo también, porque bueno, hay casos y tengo que verlo, ¿vale? Lo comentamos si quieres por los foros, ¿vale? Y te doy una respuesta más concreta. Vale, pues decía que terminamos con la revisión de actuaciones que constituyan infracción urbanística. Esto es un caso poco habitual, pero que también puede ocurrir. Puede ocurrir que las obras, estamos hablando todo el rato de obras sin licencia, obras sin licencia, obras sin licencia. Bueno, pues puede ocurrir que se hagan unas obras con licencia, pero que esa licencia esté mal concedida.
¿Por qué? Pues porque por un error humano de técnicos municipales se haya concedido en contra de la normativa, de las determinaciones del planeamiento, lo que sea. Es decir, que sea una licencia que no podemos considerar válida porque va a dar lugar a una obra que no se ajusta a la normativa. ¿Qué pasa en ese caso? Que hay que proceder a la revisión de oficio por parte del ayuntamiento de la licencia. ¿Cómo? Pues hay dos posibilidades. Declarando la nulidad en los términos que establece la ley 3915, si se da alguno de los casos de nulidad, o tratándose de una licencia, considerando que es un acto anulable y declarando la lesividad de la licencia, que implica luego impugnar ante el contencioso administrativo y que sea el juzgado el que declare anulable la licencia. Esto parece ser un poco bastante raro. No es habitual, pero se dan casos. Yo puedo decir que aquí en el Ayuntamiento de Murcia, los que estáis en el curso de licencias, es la segunda vez que vais a escuchar esto porque a vosotros ya os lo conté. Pero aquí se ha dado un caso así. Aquí se ha dado un caso en el que una persona pide una licencia para hacer un edificio de 4 plantas, se le concede la licencia, esa persona inicia la ejecución de la obra y ya con la obra iniciada, el promotor dice, ay, pues voy a presentar una modificación porque quiero hacer también un sótano. Pide la licencia, la modificación de la licencia para hacer un sótano y en ese momento los técnicos municipales se dan cuenta de que la licencia se concedió mal, porque se concedió una licencia para levantar 4 plantas en un suelo en el que la normativa solo permite 2 alturas. Tenemos un problema con eso porque el edificio está ya, la estructura, bueno, casi no está terminado del todo, no está terminado, pero está en fase de terminación, está muy avanzado. Y esa licencia está mal concedida. En su momento se inició una declaración de lesividad, que era el procedimiento correcto, no se terminó, caducó y ahora estamos en un procedimiento de nulidad, declarar nula esa licencia, porque no hay otra. Esto es un error humano que pasa pocas veces, pero pues pasa de vez en cuando. ¿Qué pasa en estos casos? Pues que se tramitan esos procedimientos bien de nulidad, bien de anulabilidad, que hemos dicho, y una vez terminada esa revisión de oficio de las licencias y anulado el acto de las licencias, hay que acordar las medidas de restablecimiento. Y esto es muy gordo porque es una persona que ha hecho una licencia, o sea, perdón, que ha hecho una obra con una licencia en la mano, con una licencia concedida. Entonces, lo que pasa es que esa licencia era errónea, pero es gordo, porque hay que dictar medidas de restablecimiento. Lo que pasa es que en estos casos, dice la ley al final, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan. Obviamente, estos casos de declaración de nulidad o anulabilidad de una licencia concedida en el que encima el interesado ya ha iniciado la obra, conllevan, por supuesto, indemnización de todos los daños, perjuicios y todos los gastos que ha tenido esa persona por tener una licencia concedida, ¿no?, por el ayuntamiento, iniciar una obra al amparo de una licencia. Entonces, esto no es un caso súper habitual. Yo solo he visto 2, el que os he contado y otro. Pero bueno, puede ocurrir. Puede ocurrir porque nos equivocamos todos y los técnicos municipales también nos equivocamos. Así que, por suerte, no es lo habitual, pero es un caso que podría darse y tiene esas consecuencias. Y con esto, pues por mi parte terminamos. Os he dicho que mi intención era así hacer un repaso general. Entiendo que surgen, como os he dicho antes, que surgen un montón de dudas, un montón de cuestiones para plantear por lo que hemos comentado, porque el papel lo aguanta todo y la ley lo regula todo y parece que está todo muy claro en la teoría, pero cuando llevamos esa teoría a la práctica son muchas cosas porque son muchos plazos, muchos trámites, un procedimiento largo, con alegaciones, con una instrucción, con informes técnicos, con los inspectores, en fin, son procedimientos bastante más complicados de lo que parecen. Hay otros que no, que van ahí como un tiro y salen muy bien, pero no son procedimientos, los sancionadores urbanísticos no son procedimientos fáciles de tramitar, hay que tener en cuenta un montón de cosas. Lleva además la doble vía de la sanción y el restablecimiento de la legalidad. Y entiendo que no es sencillo. Entonces, bueno, para eso tenemos por delante un mes entero del curso para ir comentando todo lo que queráis, todo lo que se os ocurra en los foros. Y esa última clase que la plantea, cuando quede menos para la clase, que todavía queda casi un mes,
pues lo comentaremos a través de los foros, porque si tenéis especial interés en que se traten determinados temas, la última clase la enfocaremos como vosotros queráis y vosotras. Entonces, cuando quede menos, pues ya iremos comentando y según veamos los temas que pueden suscitar más dudas, más consultas o más ganas de comentarlo por saber qué hacen los compañeros de los otros ayuntamientos con esto. Lo iremos comentando en el foro y esa última clase la enfocaremos de esa manera, porque yo creo de verdad que así es que se aprende un montón, por lo que os decía al principio. Entonces, pues por mi parte, nada más, agradeceros que hayáis estado aquí y nada, ánimo con el curso. Veréis que el curso, ya os lo digo, es sencillo. Y los tipos de cada tema, que son 3, son muy sencillos. O sea, no voy a liarla, porque entiendo que la molla de este curso no está en los tipos test, ni está en la teoría. Está en los foros, en todo lo que podemos comentar y en esa última clase. En todas las dudas que van a ir surgiendo. Entonces, no os voy a liar con los tipos test, veréis que van a ser súper sencillos, son uno de cada tema con 10 preguntitas, pero 10 preguntitas teóricas, no van a ser casos prácticos ni en caso de... Va a ser sencillo porque prefiero que dediquemos más el tiempo quizás a plantear dudas, cuestiones, comentarios en los foros y a hablarlo, a respondernos entre todos, que a hacer los test. Entonces ya veréis que el curso es súper sencillo, que yo creo que la amiga de esto va a estar en todas esas cuestiones, ¿vale? Entonces, bueno, pues si alguien quiere comentar algo más y si no, pues de momento nos despedimos. Iremos hablando mucho. Yo estaré pendiente de los foros, de las cosas que podéis plantear y bueno, pues ánimo, utilizadlo para eso, sobre todo este curso. Ya os digo que, hombre, yo quiero que os leáis los temas, claro, que lo leáis bien, despacio, que os quede clara la teoría, porque si no tenemos clara la teoría, pues más complicada todavía va a ser la práctica. Y nada más, yo por mi parte ya os dejo. Vale, gracias. Pues muchas gracias, buenas tardes.